de programación 2 vamos a trabajar sobre HTML, CSS y JavaScript. Las condiciones para regularizar son la asistencia del 70%, que prendan las cámaras, no he visto ninguna prendida todavía, y que los trabajos prácticos, va a haber parciales, y los trabajos prácticos van a ser defendidos de manera individual. Van a ser algunos prácticos en grupo, pero lo van a defender individualmente. ¿Sí? Y vamos a... La materia se trata de... Vamos a ver HTML5, CSS o formularios en cascada, estilos en cascada, y vamos a ver también JavaScript. JavaScript es un pseudo lenguaje de programación que nos sirve para complementar todo lo que tiene una página web. Las páginas, además de tener links, imágenes, fotos, videos, también pueden tener algo de programación, como ser, por ejemplo, formularios de contacto, encuestas, ¿sí? Algo de programación como chat y todas esas cosas, ¿sí? Vamos a ver varios de esos ítems dentro de lo que es la programación durante lo que es la materia esta. Y como editores de código vamos a utilizar el Visual Studio, el Visual Code, ¿se acuerdan que usábamos antes? El VCode. Visual Studio Code. O ustedes, como hacen HTML y CSS, también pueden utilizar un blog de notas común y corriente. Pero el VS Code lo que hace es marcarle las etiquetas con los colores que ustedes siempre o con los colores le marca ¿cómo se llama? Las palabras reservadas del lenguaje. ¿Sí? Como ser, si se acuerdan de esta parte, le marca las etiquetas de HTML, como ser style, script, bar, head, body. ¿Se acuerdan las etiquetas? Bien. ¿Se acuerdan las últimas clases que vimos? HTML, CSS, JavaScript. ¿Alguno hizo el formulario que habíamos propuesto en clase? Pueden habilitar los micrófonos y hablar si quieren. Parece que no, profe. Aparentemente no. Nadie. Como era una charlita nada más la de HTML. De todas maneras la vemos ahora en profundidad. Bien, Buenísimo, profe. ¿Cómo? Bien. Vamos a asistencia. Enzo Abraham. Enzo Nicolás Abraham. Mauro Acosta. Karen Acosta. Creo que es otra lista esa, ingeniero. Programación 2, turnos tardes. No, tecnicatura, turnos tarde. Veamos. Tiene que ser Comisión Montero. Sí. Sí, no es. Busco la otra. Me acaban de pasar los listados y no. No está. No es la lista. No somos alumnos de la Es que facultad. pasa que nosotros hay muchos que no se han podido inscribir, profe. Creo que por eso Pero- debe ser. Se puede inscribir, eso pasa. Sí, Igual, acaban de pasar esto así que no. yo no tampoco estoy inscrito.
No debe ser la lista definitiva. Bien. Sí. Listo, me guardo la asistencia de los que están acá conectados. Bien. Habíamos hablado la vez pasada de HTML y CSS, los estilos en cascada. HTML es un pseudo lenguaje de programación que nos sirve para programar páginas, ¿sí? Todas las páginas están hechas con HTML. Admito nomás. ¿Qué es lo más llamativo de las páginas cuando ustedes entran? Las páginas web. La interacción, cómo se mueven las imágenes. Las imágenes. Las imágenes, la interacción, la forma en que ¿Cómo están diseñadas? cómo están distribuidas. Los enlaces. Bien. Bien. ¿Y qué conocen de lo que, de cada vez que entran a una página web, qué creen que hay detrás de todo eso? Código. Imágenes, código. ¿Sí? Bien. Últimamente se está pidiendo mucho en el mercado laboral, los desarrolladores full stack se llaman, ¿sí? Y full stack significa que trabajan no solo con la parte visual de las páginas web, sino con la parte que queda detrás de la página, ¿sí? Todo lo que es la conexión de los datos, qué datos le pedimos al usuario, cómo se guardan, qué es lo que guardamos del usuario. Ustedes cada vez que entran a una página, la página lo que hace es aprender primero en qué navegador están entrando, qué navegador están usando y se adaptan. Entonces ustedes tienen que programar no solo que hace una página, no solo que está en el usuario, también tiene que pensar en qué es lo que está usando el usuario. Si está usando un teléfono, una computadora, y si es una computadora, qué navegador está usando. ¿Entienden el concepto de navegador, verdad? Los programas estos que usamos para navegar, el Chrome, el Mozilla, ¿sí? A pesar de que el Chrome es uno de los más utilizados, hay gente que utiliza otros navegadores, y si nuestra página no está, no cumple unos ciertos estándares, no se va a ver bien en todos los navegadores, ¿sí? Y la otra es la adaptabilidad a la pantalla del usuario, ¿sí? Cuando ustedes entran a una página, el contenido se adapta al tamaño de la pantalla. Si entran en un celular, en una tablet, o si entran en una computadora. ¿Sí? Bien. ¿Dudas? ¿Preguntas hasta acá? Ninguna. No, ninguna, profe. Hace 25 años que se instaló lo que es Internet o más, y entonces la web empezó a crecer. Y en un principio teníamos algunas páginas algo sencillas que tenían solo texto e imágenes, y después empezó a crecer y poner más contenido. Y empezaron a crecer otro tipo de páginas que fueron un poco más dinámicas, que tenían una interacción con el usuario. Antes era como si fuera que entrabas y leías el diario. No tenía forma de comentar, de decir algo, de expresarte, era solo para ver. Y después empezó a compartir otras cosas, comentarios, se crearon blogs. ¿Saben lo que es un blog, verdad? Sí. Se crearon blogs, páginas de contenido que te brindaban información y que te daban contenido exclusivo si te suscribías. Y el hecho de suscribirte, por ejemplo, era una de las formas de interactuar.
y le daba ciertos privilegios a los usuarios que estaban suscritos y a los otros le quitabas algunos permisos. Y todo eso se hacía mediante programación. Entonces toda esa programación era no solo mostrar la página como la querían ver, sino también filtrar el contenido, hacerlo selectivo, y así como la programación empezó a crecer, ¿sí? La programación de páginas web. Hoy por hoy, muchas cosas, y más ahora con la virtualidad, se manejan a través de Internet, ¿sí? Inclusive los chatbots, ¿sí? O sea, ahora ustedes, por ejemplo, entran a una página y lo primero que sale es un globito de ayuda, así, que te dice, ¿qué necesitas? Eso también es programación. O sea, pueden programar un chat que sea automático, ¿sí? Botes automáticos, es como si fuera un robot. Y le va a hacer una serie de preguntas básicas y después lo va guiando de acuerdo a lo que necesiten. Sí. También cuando uno necesita mandar un mensaje a una página grande o de alguna empresa, instantáneamente sale un mensaje de saludo y sí. Qué es lo que necesita, esas cosas. Claro, sí, así es. Y tenés también la parte, siempre las páginas, en principio se agarraban y se construían con una cierta metodología, donde vos decías, tenés una página principal, ¿sí? Creaban una página principal que era la de entrada, era de la bienvenida. Y después tenías el contenido, qué sé yo, depende del tipo de página que mostres, y siempre tenías al final un link de contacto y de ayuda. Y en un principio era simplemente el botón de ayuda, era llena un formulario y manda un mail, o te decía llama por teléfono o manda un mail. Hoy por hoy la forma de contacto es a través de chat, a través de mail, te dejan un teléfono, te mandan al WhatsApp directamente para que chatees con alguien, ¿sí? Entonces la interacción ha ido creciendo enormemente. Y lo que se llama la programación web también, ¿sí? ¿Y cuáles son las ventajas de todo esto? ¿Sí? Hay muchos recursos en la web que te brindan información de todo tipo y por lo general es proporcional al aumento de usuarios activos que hay en Internet. ¿Bien? ¿Y cuáles son las ventajas de programar para la web? O de por qué todos tienen acceso a la red y por qué se ha vuelto tan popular, es porque es multiplataforma, ¿sí? Usted hace una página y se la puede ver en un celular, en una tablet, en una computadora, ¿sí? En un Smart TV, ¿sí? Inclusive hasta los autos ahora vienen también con pantalla y con conexión. Podés ver una página web en el auto, en el tablero del auto. Otra cosa es que no se limita la capacidad de hardware, ¿sí? Ustedes no hace falta que tengan una gran computadora para poner una página web. Desde su máquina, agarran, la ponen, si tiene una buena conexión y la página está bien armadita, entonces desde cualquier lado pueden tener acceso a una página que esté hecha en su máquina. O la pueden colgar en la red en distintos servidores que son gratuitos, ¿sí? Una vez que ustedes arman una página, deciden dónde la van a publicar. Y eso significa que ustedes la van a poner para que todo el mundo pueda acceder y la puedan poner, ya sea en su máquina, en un teléfono o en un servidor virtual, ¿sí? Es mucho más flexible lo de la programación web porque se actualiza muy fácilmente. Los formularios y las páginas son fáciles de actualizar y de modificar, ¿sí? Y agrupa muchas tecnologías. No solo HTML, también pueden utilizar JavaScript, PHP y un montón de recursos más que hay, ¿sí? Como ser JSON, ya he dicho HTML, PHP, que es un lenguaje de programación web, y pueden sacar provecho a todo el hardware que no es suyo. Porque, por ejemplo, cuando fíjense que ustedes entran a una página de chat o de alguno de esos, y lo primero que le pregunta dice si puede tener permiso, el navegador le dice si le dan permiso a la página para que acceda a la cámara, al micrófono, a la ubicación,
Y de acuerdo a eso, empieza a mandarle, si puede acceder a la cámara y al micrófono, pueden chatear y hacer videollamada y esas cosas. Y si tiene acceso a su ubicación, es un recurso que no es del programador, sino que es del usuario, ¿sí? Yo accedo a su cámara, estoy usando su hardware, ¿sí? Para conocer su ubicación y en base a eso darle algún beneficio más focalizado o centralizado, ¿sí? Y lo mejor es que puede ser, también puede utilizar otros recursos que tampoco son propios, como ser el chat de WhatsApp, comentarios de Facebook, ¿sí? ¿Te acuerdas en que todas las páginas de empresas o de locales o de servicios siempre dicen puedes contactarte por teléfono, WhatsApp, Facebook, Instagram y te ponen todas las redes sociales? Y a medida que vos armás la página, de un costado puedes mostrar, por ejemplo, cuál es toda la interacción que tenés en las otras redes sociales. Si publicas algo, te manda un link ahí, ¿sí? Bien. Entonces, dentro de lo que es la programación web, tenemos todo un ecosistema con un montón de herramientas, ¿sí? Y hace pocos años, tipo 2010, 2012, se empezó a hablar del desarrollador full stack, ¿sí? Un desarrollador full stack es un programador que cumple dos funciones, ¿sí? La del desarrollo del front-end significa la parte de adelante, la carita de la página, ¿sí? Y el desarrollo de back-end, que es la creación, administración, mantenimiento de las bases de datos de los usuarios que están usando la página, ¿sí? Y también podemos proveer servicios web para dar información del sitio nuestro o acceder a otros sitios externos para dar información también. Entonces, lo que hace el desarrollador full stack es integrar todo lo que es HTML, lenguaje de programación, script, case, JavaScript, perdón, otro lenguaje como PHP, qué sé yo, y en base a todo eso hace una integración y una organización para mostrarlo en una página, ¿sí? Ya sea en la web, en el celular, en lo que sea, ¿sí? Fíjense que hay algunas aplicaciones de celular que lo que hacen es simplemente enmascarar una página web. Antes, por ejemplo, lo que hacían era, se volvió muy difícil cuando empezaron a salir los celulares y con sus distintas plataformas. Android pateó el tablero y sacó su propio sistema operativo, entonces para tener acceso a Android tenías que crear una aplicación. Y algunos encapsularon lo que es una página dentro de una cáscara de la aplicación. Entonces, la aplicación no era más que una cáscara y por detrás era todo HTML, todo programación web, ¿sí? Inclusive hoy por hoy hay algunas aplicaciones que ustedes instalan y es como si corriera una aplicación, pero adentro tiene un navegador y lo manda a la página de la empresa. Y la página está adaptada al teléfono. Entonces lo que hacen es simplemente hacer una página y adaptarla. Y eso los libra, por ejemplo, a los programadores de aprender, por ejemplo, programación para Android y después adaptarse a todos los cambios que tenga Android. Ustedes saben que Android es el sistema operativo de Google y tiene muchas versiones. Y a medida que crecen los celulares, Android deja de ser operativo en celulares más chicos. Pero las compañías tienen que seguir trabajando para todo tipo de celulares, para todos los Android, inclusive para los Smart TV y todo eso. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Usan la cáscara, que funciona en cualquier versión de Android, en la 1, en la 2, perdón, desde la 4 en adelante, y de ahí ya es simple para todas las versiones. Entonces programan una sola vez. Porque si no, tendrían que hacer una versión para Android 4, una versión para Android 5, una versión para Android 9, que es el último, y si sale un Android 10, tienen que empezar a programar de nuevo, si no se adapta. Entonces, así es mucho más fácil. Bien. ¿Dudas? ¿Preguntas?
me parece. Bien. Profe, Sí. cuando usted dice que la página se adapta al teléfono o a la tele o lo que sea, ¿se adapta sola o es parte del código también? Hay una parte del código donde nosotros le ponemos que es adaptable. Se llama Responsive Web. ¿Sí? Entonces nosotros programamos de forma responsiva en HTML para que eso, antes las tablas, cuando hacíamos una página, vos decías, ya lo vamos a ver en la programación, y van a ver que, por ejemplo, dice, yo defino una tabla, y tenés una tabla básica, y esa tabla va a tener un tamaño de 5 centímetros por 7, ponele, ¿sí? Y esa tabla va a tener 5 por 7 en cualquier teléfono, en cualquier computadora, en cualquier pantalla. Así sea una pantalla gigante, va a ser así, cuadradita, y no va a tener. Pero si yo digo que es una tabla de tipo responsiva, entonces ahí se va a adaptar el tamaño de la... ¿sí? Entonces yo le doy una característica a la nueva programación de HTML para que ella se adapte sola. ¿Sí? Lo que sí hay que adaptar son algunas imágenes, ¿sí? que no se adaptan solas. Eso sí tenés que tener en cuenta. Sí, porque no puedo poner, por ejemplo, una foto panorámica y esa no se va a adaptar full, ¿sí? Entonces yo la tengo que poner dentro de un marco que sea responsivo, y ese marco le va a dar la adaptabilidad a la foto, no importa el tamaño que sea. Entonces vos viste como ahora tiene como tiene Facebook y algunas aplicaciones. Facebook tiene, por ejemplo, las fotos 3D, que vos agarrás y entras y la foto se queda quietita y vos movés el teléfono y se ve. Ese marquito es responsivo. Entonces ese marco te deja la página igual en cualquier dispositivo, ya sea televisión, tablet, celular, lo que sea. Y vos movés el celular y ves toda la foto. Y la foto puede ser gigante, ¿sí? Como te digo, una foto 3D o puede ser una foto panorámica. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra duda, pregunta? Dentro de todo lo que nosotros tenemos como programadores full stack, la interacción nos lleva a guardar datos del usuario, ¿sí? Y los guardamos en bases de datos. Una base de datos es una colección de datos que nosotros la organizamos de alguna manera para que nosotros tengamos acceso a esos datos. Si yo tengo que hacer un formulario con todos los usuarios, tengo que saber qué datos quiero recolectar del usuario. Apellido, nombre, dirección, lo básico, y algunos otros datos extra, como ser gustos, preferencias, ¿sí? Y de acuerdo a la página que yo vaya a utilizar, son los datos que yo vaya a guardar en mi base de datos, ¿sí? Puedo tener una base de datos de compras, una base de datos con un historial de pedidos, o con un historial de chat que tenga, por ejemplo, de interacciones con los demás, ¿sí? Con los demás usuarios. Bien. Y toda esa información, nosotros la guardamos, esa base de datos la guardamos de nuestro lado, no la guardamos del lado del cliente. Acuérdense que nosotros tenemos el frontend, es la cara, el backend es toda la programación. Y hay cosas que nosotros usamos del usuario, que es el navegador, la cámara, el micrófono y esas cosas. Pero, por ejemplo, todos esos datos no los guardamos del lado del usuario, los guardamos del lado nuestro. ¿Bien? Por eso se llama backend. Está detrás de la página, está del lado nuestro. Y ustedes tienen que tener en cuenta dos conceptos: el lado del cliente y el lado del servidor. El lado del cliente es los recursos que yo puedo usar y, por ejemplo, las cosas que yo puedo dejarle en el navegador o en la máquina del cliente. Y hay cosas que yo tengo que guardar sí o sí del lado del servidor, ¿sí? O sea, de mi lado de la página. Bien. Entonces también tienen que tener en claro un par de conceptos como qué es un servidor, redes, modelo de datos, qué es una API, que es una interfaz de programación, qué es el UI. Bueno, escuchamos hablar mucho de UI o de XUI. UI es un término que, bueno, viene del inglés
es User Interface, que es la interfaz del usuario. O sea, yo tengo que hacer interfaces interfaces quiere decir, tengo que hacer la pantalla para que el usuario se sienta atraído por la pantalla y que se sienta cómodo para trabajar en ella, ¿sí? Entonces, hay toda una materia sobre User Interface y hay especializaciones en eso, y hay gente que te va a decir, por ejemplo, esta pantalla, si vos pones los menús de este lado, no van a entrar, no lo van a ver, o les resulta complicado, y te va a decir, por ejemplo, si vos estás trabajando con un tipo de usuarios que son, por ejemplo, adultos mayores, hay cosas que le van a funcionar y hay otras que no, y así, ¿sí? Depende del tipo de página que ustedes van a hacer, a qué público va dirigido, entonces tienen que tener en cuenta la UI, la interfaz de usuario, ¿sí? Y la otra es la experiencia del usuario, la UX, User Experience, ¿sí? Es decir, si el usuario se siente cómodo, el usuario va a volver, ¿sí? Va a volver a entrar a la página, ¿sí? Si no se siente cómodo, va a decir, no lo uso más y me paso a otra red, ¿sí? Me paso, ponerle a otra red social, o me paso a otra página, o uso otra. Como, por ejemplo, hay gente que lee el diario La Gaceta y le resulta práctico, cómodo, y hay otro que leen otros diarios que les resulta mucho mejor, ¿sí? De los diarios digitales ustedes pueden aprender mucho de la experiencia del usuario, y ellos siempre se van adaptando y van cambiando algunas cosas, ¿sí? Y de otras páginas, así como las páginas de las revistas o páginas de ventas, ¿sí? Como llamemos Mercado Libre, Amazon, ¿cuál era el otro? OLX, ¿sí? Te van mostrando distintos tipos de mostrar una pantalla, ¿sí? Y en base a eso ustedes pueden aprender y decir, esto me parece bien, esto no, lo puedo usar de esta manera. Bien. Entonces, se trata mucho de comprender cuáles son las necesidades de los usuarios a los que ustedes están apuntando la página. Bien, eso es la interfaz del usuario y la experiencia del usuario. Bien. Acá vamos a aprender algo de HTML, que es el lenguaje de marcados, y el estilo en cascada. HTML es cómo se estructura la página y cómo se arma la página. Y el estilo en cascada es cómo darle interacción, belleza, cambiarle colores y hacerlo bonito, ¿sí? Y JavaScript y PHP, por ejemplo, son lenguajes de programación que le permite dar funcionalidades avanzadas para manipular contenido de la página, guardar datos, mostrar algunos datos del usuario en pantalla, ¿sí? Y acceder a características de programación y hacerla más dinámica a la pantalla. Bien. ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? A pesar de que nosotros podemos, además de que nosotros podemos empezar a programar páginas y esas cosas, hay otras herramientas que les hacen mucho más fácil la programación web o diseño, como ser WordPress, Magneto, OS Commerce, Wix. Y eso lo que tratan de hacer es facilitar, pero detrás de eso, ¿qué creen que hay? Programación HTML. Y programación PHP y qué sé yo, ¿sí? Donde ustedes lo que hacen es guardar información, lo que hace, por ejemplo, Wix o WordPress, es configurar un servicio y decirle cómo querés mostrarlo. Bien. WordPress es un entorno que les permite crear páginas dinámicas y ustedes van configurando cómo quieren que se muestre la información y después le dan permisos a los distintos usuarios de la página para que creen contenido y la carguen a la página. Entonces les da todo un marco de cómo quieren que se muestre la página y le dicen, vos acá podés poner imagen, acá podés poner texto, acá podés poner redes sociales. Entonces crean todo un marco de una solución para que ellos manejen de forma interactiva una página.
para que los usuarios manejen de forma interactiva una página. ¿Sí? Pero también les sirve todo este tipo de... Todas estas herramientas les sirven para entender mucho mejor lo que hace WordPress. ¿Sí? El HTML, el JavaScript y esos. Bien. Otra cosa que tienen que tener en cuenta del lado del servidor es que ustedes van a trabajar con lenguajes de intercambio de datos, bases de datos locales o bases de datos remotas, y los lenguajes de backend pueden ser diversos. Tienen PHP, C#, JavaScript, Java, bien. Y después tienen que tener conocimientos de algunos servidores web, ¿sí? Un servidor web es a dónde van a alojar la página y cómo se va a mostrar. Y a dónde va, cómo pueden acceder, qué tipo de permisos le doy al usuario, ¿sí? Y ahí entramos a jugar con Internet Information Server del lado de Microsoft, Apache del lado de Linux o de los de otros, y Nginx, ¿sí? Y eso necesitan aprender algún tipo de configuración de esos servidores, ¿sí? En cambio, si lo pusieran, por ejemplo, sobre un sitio en la nube, ustedes ya se desentienden de eso. Eso lo maneja el lado de la nube, ¿sí? Alojan la página en la nube, suben la base de datos y todo eso lo manejan ellos. Pero si ustedes tuvieran que hacerlo desde su lado, por ejemplo, si trabajan para un colegio, ¿sí? Y dicen, no, vos vas a empezar a trabajar en mi colegio y vas a tener que hacer la página web. Entonces tienen que aprender a manejar el servidor, a manejar la interfaz del usuario y todo eso, y tener conocimiento de cómo publicar la página. Porque hay empresas, colegios, un montón de gente que lo que quiere es tener la página alojada en su servidor, ¿sí? Porque no quieren pagar, por ejemplo. Bien. Hay otros lenguajes, y bueno, también tienen que aprender sobre sistemas operativos. Windows, Server, Linux, ¿sí? Y cualquiera de los Unix. Y sobre algunos otros lenguajes de programación alternativos que también le van a servir para programar y enriquecer las páginas, como ser Python, Ruby, CGI. Y algunos frameworks que lo que le permiten es que le facilitan el desarrollo, ¿sí? Como ser Angular, React, jQuery, Bootstrap, ¿sí? Bootstrap les ayuda mucho con la parte visual de la página, ¿sí? Y como del lado del cliente tienen que aprender los navegadores, tienen que saber qué estándares tienen que cumplir para que se vean en los distintos navegadores. Internet Explorer, ¿cómo se llama? El Chrome, Opera, ¿sí? Hasta antes que salió la última versión del Internet Explorer, que es el Edge, Internet Explorer, el anterior, no te respetaba ningún estándar. Entonces vos programabas y en Internet Explorer se veía de una manera que podría ser normal o se veía horrible. Y en Chrome vos programabas y lo veías en Chrome, lo veías igual, lo veías perfecto, pero en los otros navegadores se veía feo. Entonces tenías que adaptar un montón de cosas para que se vea bien en cualquier navegador. ¿Sí? Bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? Otra cosa que tienen que tener en cuenta cuando programan es hay varios sitios que les muestran las estadísticas de qué navegadores son los más usados. Y hasta hace poco tiempo Chrome era uno de los más utilizados, pero bueno, Edge le va ganando, se va acercando bastante. Entonces, cuando ustedes programen para los 3 primeros, ¿sí? O por lo menos la prueban a su página web o a su sitio web, lo prueban en los 3 principales, ¿sí? Que van a saber que ustedes van a abarcar el 90% de los usuarios, ¿sí? Y eso les permite asegurarse que su sitio es compatible con todos esos navegadores. Bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? Profesor. Navegador Sí. se maneja. Hernán. ¿Usted con qué navegador se maneja?
Y yo siempre usaba el Chrome, pero también estoy usando el Edge ahora. Y en algunas computadoras tengo instalado el Opera, pero la versión beta, las últimas que salen. Pero no hago páginas, así que no, solo lo tengo para probar. ¿Sí? Ustedes son dueños de elegir su navegador preferido también. Pueden probar con Firefox, que anda genial. O pueden probar con Chromium, o había uno que tenía un Lion. ¿Lion se llamaba? Brave. Sí. Profe, yo tengo el Chrome y el Edge, que es el que viene con el viene sistema. con Windows Y puede ser que sea como más lento el Edge. No me anda tan rápido como el Chrome, por ejemplo. Sí, ocupa más RAM, es más pesado. Sí, puede ser. Bien. Y los navegadores son los que consumen últimamente mucha más RAM. ¿Por qué? Porque tratan de acaparar todo lo que es ¿cómo se llama? Los recursos de la computadora para mostrar la mejor a la página en cada uno de sus navegadores. Hay uno que es alternativo a Chrome, que no es el alternativo, sino que es el original, que se llama Chromium. El que está bueno es el Opera GX. Ese te permite que elegir qué cantidad de RAM utiliza el navegador. Sí, así es. Sí, por eso lo utilizaba el Opera. Bien. Habíamos hecho la primera vez ¿cómo se llama? Habíamos hecho en las últimas clases un ejemplo de lo que era la programación y habíamos mostrado cómo quedaba una página, ¿sí? Si se acuerdan, los lenguajes, las marcas HTML significa el lenguaje de marcas de etiquetas, ¿sí? Y las primeras etiquetas hay que decir qué tipo de página es. En este caso va a ser un HTML y van a marcar lo que es el head, que es la cabecera, el cuerpo del mensaje y después van a tener el resto van a ir diferenciando y mostrando las otras partes de la página. Entonces, acá ustedes van a poner el título de la página, el estilo. Fíjense que acá dice va a ser un color rojo, un color azul. Y el tipo va a decir, después va a tener, por ejemplo, una variable y va a mostrar en el cuerpo, va a mostrar el título en color rojo, párrafo en color azul, ¿sí? Y cómo encerrar comentarios. Entonces, lo que hago es separar las partes del documento en cabecera, en cuerpo, y si tengo formularios, voy a crear otras etiquetas que me van a permitir mostrar cómo son los formularios. Y esto me lleva a la primera página web. ¿Sí? Veamos la primera. Y famoso Hola Mundo. Veamos el HTML de esto. Si me dejan un segundito, les muestro cómo queda esto. Bien, acá está ejercicio index HTML. Programador full stack, bienvenido al curso. Y el código fuente de esto es
Ya les muestro el código fuente. El código, lo ven, ¿verdad? ¿Están viendo el código fuente? No, no se ve. No, profe, la página. No se ve, profe. No, profe. Ahí vamos. Ahora sí. Este es el código fuente para mostrar esto. ¿Sí? Programador web, full stack. Programador web para Monteros, le pongamos. Decíamos que esto es muy fácil de actualizar y optimizar. Una vez que lo guardo, esto se actualiza y tenemos bien. Entonces, con el lenguaje de marcado de etiquetas, yo modifico, la subo y esta página no pesa nada, pesa, ya les digo, pesa 1K. ¿Sí? Entonces, actualizar esto, subirlo, sería muy fácil. Y si le cambio los colores y esas cosas, mucho más fácil. Este es otro ejemplo donde acá lo que hace es, siempre respetamos el tipo de lenguaje que vamos a usar, el tipo de documento que vamos a crear, de guardar una cabecera y después guardar un cuerpo. ¿Bien? Entonces el cuerpo del mensaje acá en este caso va a tener distintos estilos de título. Título 1, 2, 3, 4 y ya van a ver cuáles etiquetas, que son la H1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, y cómo varían, ¿sí? Esas etiquetas. Cómo varían en el contenido. Ya les muestro cómo queda. Bien, ese es el ejemplo. Título 1, 2, 3, 4. Y ahí ustedes van variando el tamaño del título, qué sé yo, cómo queda el párrafo. Bien. Entonces, en base a eso, ustedes pueden empezar a programar lo que es la primera página web y crear su Hola Mundo. ¿Sí? Pero acuérdense que siempre es la etiqueta de inicio del documento, hay que respetar la cabecera y el cuerpo de la página. Teniendo eso, el navegador, cualquiera sea, en este caso el Chrome, se lo muestra de una manera y si no, se lo mostramos con los otros navegadores de otra manera. Y esto, como es bastante básico, no va a tener problemas en ninguno de los navegadores. Pero cuando empiezan a meter programación, empiezan a meter formularios, imágenes, videos y esas cosas, empiecen a probar con distintos navegadores. ¿Ok? Ok. Profe, ¿usted nos va a dar una teoría, algo de esto? Sí. Bien. Sí. Yo creo que les mandé la última clase y si no, se la mando ahora. Bien. Mejor, sí. Sí, profe, manda, por favor. Sí, porque tenemos ahí un par de etiquetas que son básicas y que van siempre, y tenemos otras etiquetas que son más particulares y les va a servir después para que empiecen a hacer los prácticos, la práctica y sus trabajos para defender. ¿Alguna vez alguno ha hecho alguna página web? Yo sí. Yo sí, profe. Gonzalo, ¿quién más? ¿Nico? Sí. No, yo no. Bien. ¿De qué se trataban sus páginas, chicos? En la secundaria había un concurso para ver quién hacía la mejor página de
la escuela. Había que hacer una página principal y una de las diferentes áreas que tenían los talleres. Sí. En ese tiempo usamos, bueno, primero nos enseñaron con blog, porque Sí. era blog, en la escuela no quería pagar un servidor. Ah. Bueno, entonces yo lo que hacía era descargaba plantillas de internet y la actualizaba con Dreamweaver y después la subía, no me acuerdo cómo hacía. También Sí. usaba mucho los códigos que da la página Ciudad Blogger que tenía en ese tiempo, que era el boom. Sí. Hicimos una página para la escuela y bueno, pagaron creo que por 2 meses un servidor, algo así. Pero después, bueno, se cayó todo eso. Así que, y bueno, básicamente no ha cambiado mucho de lo que te está enseñando ahí. Sí, Básicamente. sí. Obviamente vamos a ver cosas más avanzadas y van a ver que sí ha cambiado algunas cosas, que la programación sí tiene algunas otras cosas extra que se pueden mejorar, que se pueden agregar y se le puede agregar contenido. Siempre y cuando hablemos de qué tipo de página vamos a armar, ¿sí? Si querés hacer una página para un colegio y querés que tenga interacción o no. ¿Sí? Sí, tenía interacciones, pues se podían registrar, había un montón de cosas que habíamos agregado, pero bueno, ya en ese tiempo miraba muchos tutoriales, miraba muchas formas de hacerlo y ahora ya me olvidé de eso un montón. Así es, la práctica hacia el maestro. Sí. Bien. ¿Dudas? ¿Preguntas hasta acá? Ninguna. Bien, genial. Profe, Sí, vamos a terminar haciendo algún trabajo final, digamos. sí. Seguramente van a trabajar cada uno con una página. Ya vemos, elijan el tema ustedes o hacen algo grupal y después lo defienden individualmente. Yo le voy a hacer preguntas, le voy a pedir que lo modifiquen o que lo cambien o le voy a hacer alguna pregunta específica y con eso van a ir defendiendo. ¿Sí? En realidad son dos, bueno, vamos a hacer varios prácticos, pero vamos a hacer 2 parciales. ¿Sí? Esa va a ser la forma de regularizar los 2 parciales y la asistencia. Buenísimo, profe. Sí. ¿Alguna otra duda? ¿Es Por ahora promocionar su no, materia, profe. profesor? ¿Cómo? ¿Es promocionar su materia? No me han dicho todavía, pero calculo que sí, como la primera, como programación 1, que era promocional a partir de 7. Promocionaban con 7 de promedio. Bien, Pero ya me preguntaste, gracias. tengo la duda. Bueno, Bien. Profe, Sí, tengo una consulta. ¿Solamente va a ser frontend o también backend? las dos cosas, frontend y backend. Ajá. Porque al principio vamos a ver lo que es HTML, después vamos a ver JavaScript, mucho JavaScript. Bien, gracias. Y el CSS, que es bueno, eso no habíamos hablado todavía, pero el CSS son los estilos en cascada, ¿sí? Bien. Los estilos en cascada les permiten a ustedes darle... ¿cuál es la característica que ustedes ven en una catarata o cascada? ¿O qué es lo que siempre dicen de las cascadas? Que tienen saltos, ¿sí? Distintos saltos. Por eso se llaman estilos en cascada. El estilo en cascada lo que hace es decir, a partir de esta parte, por ejemplo, yo quiero que el formulario se comporte de otra manera. Entonces lo que hago es cambiar la cascada, cambiar el estilo que viene utilizando el formulario y lo muestro de otra manera. ¿Bien? O por ejemplo, todo lo que sea en H1 se van a comportar y van a ser azules, con texto con la letra Tahoma y todo eso. ¿Entienden? Sí, profe. Bien, profe. Perfecto. Genial.
Ya vamos a ver lo que es el CSS. Creo que les he enseñado yo con el último ejemplo. Con las últimas clases les había enseñado algo sobre HTML, ¿verdad? Y habíamos hecho una página de una receta de cocina, ¿puede ser? ¿Se acuerdan? Sí, profe. Sí, La receta del cupcake. El cap. Bueno, se juntan en grupos. Sí. Hoy son 40. 10 grupos de 4 hacen recetas. Una receta, hacen una página con una receta. Y más, yo creo que quedaba ahí todavía el código en la último chat. Creo que quedó la receta. ¿O no? Notas. Join conversation. Y si no, le mando el ejemplo para que ustedes armen. Le mando un link de YouTube, el video. Bien. ¿Eso para cuándo? Se juntan en grupos y el lunes hacemos una recetita. Mostramos unas páginas con algunas recetas. Pero básicamente ustedes tienen que utilizar los formularios, los bloques que son HTML, ¿sí? El head, que es la cabecera, el título, que acuérdense que el título aparece acá arriba, dentro de lo que es la etiqueta, ¿sí? Fíjense que yo abro una nueva pestaña, dice nueva pestaña. Pero si yo ahí, a nosotros le ponemos el title, que es el título, le pongo acá. Sí, fíjense en que eso cambia. Bien, ven que cambia ahí y el resto se mantiene igual. Entonces lo quiero bastante completo. Esa es una de las etiquetas entonces. HTML, el head que tiene que respetar, el title. Después tienen la etiqueta body. La etiqueta body, la etiqueta, los H que son los header, que son los encabezados o títulos. Bien, que tienen desde el 1 hasta el 6. La P es de párrafo. Y cuando quieren incrustar, por ejemplo, cuando quieren incrustar hipervínculos, utilizan una etiqueta que es la href. Esta les sirve a ustedes para crear No links. está compartiendo, profesor, ¿no? ¿No están viendo esta? Sí. Sí. Ah, yo al Sí, menos no estoy. sí, profe. ¿Sí? Ah, yo no estoy. Fíjense en que ahora va a aparecer un link acá en el medio. Debería aparecer. Párrafo, acá adentro tiene que ir. ¿No lleva HTTP, profe? Y apareció allá, así que... En esto estoy programando, sí. Profe, le falta Sí. agregar algo dentro de las etiquetas A para que sea Me falta cerrar el... la palabra que va a direccionar el link, falta en la etiqueta A. Ahí lleva el link. Ahora sí. Falta de práctica. Entonces ahí aparece un hipervínculo. Y yo lo puedo condicionar a esto si quiero que aparezca en la misma pantalla o en otra o cualquiera, ¿sí? O si quiero que se descargue. Bien, si yo lo pongo hacia el link solo, me va a abrir en la misma pantalla, me va a abrir el link. Y ahí vemos que http:// capaz que no hacía falta. Tampoco.
Está tratando de direccionar a la misma página, así que ya lo vemos bien. Bien. Esas son las etiquetas que pueden utilizar hasta ahora y habíamos visto una que era la de, ¿cómo se llama? Para las imágenes, ¿se acuerdan? Había una que utilizábamos para las imágenes que nos decía cómo era el source. Dame un segundo y acá tenemos la etiqueta del source. Nada más que acá lo trae roto, lo vamos a poner bien a una imagen que sí tengamos a mano. Y la direccionamos y le decimos que la imagen si le decimos que la imagen está en la computadora, sí, bueno, justo la metió en una imagen muy grande, ya le hemos cambiado el tamaño para que se vea bien, así que va a ser de 150, sigue siendo grande, o ya de por sí la imagen era gigante. Pero lo importante era que vean que la etiqueta imagen le muestra a ustedes el contenido del source, de dónde quieren que saque la imagen, y que le den un ancho, un alto, el width y el height, ¿verdad? Esto es lo bueno que tiene el V-Code, el Visual Studio Code, que ustedes van escribiendo las etiquetas y se las sugiere. Fíjense, content menú, cross, content editable, ¿sí? Color. Esas etiquetas se las sugiere y se las marca con color a las que corresponden. Ahí la dejó chiquitita. De 150 por 150. Bien. ¿Dudas? ¿Preguntas hasta acá? Con esto ya tienen un par de herramientas, un par de recursos como para que vayan armando una página de recetas. Tienen títulos, subtítulos más chiquito, y había un par de etiquetas que les permitía a ustedes crear lo que son las listas ordenadas y las listas comunes. ¿Se acuerdan? Etiqueta OL, lista ordenada. Y las listas ordenadas, sin ordenar, que ustedes ponían cualquier cosa. Profe, Sí. ustedes escribían la página con ¿Cómo? recetas e imágenes nomás o no ¿Cómo? No te escuché, disculpa. la página de la receta que quiere que hagamos solamente con imágenes y texto nomás, ¿verdad? Sí, imágenes y texto. No hace falta nada. Es más, si quieren poner 2 recetas o 3, pueden usar una página. ¿Grupo de a cuánto hacemos, profe? ¿Cómo? ¿Grupos de a cuánto? De a 4. Son 40 personas tengo acá. Van a ser 10 grupos de 4.
y van a mostrar cada uno su... ¿Sí? Bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? ¿Sí? No, profe. Bien. El lunes, ustedes sí se conocen entre sí, ¿verdad? Yo estoy diciéndoles que armen 10 grupos de 4 y no sé si se pueden juntar o hacer alguna charla virtual como para armar una página así. Se puede, sí. ¿Sí? Sí, profe, se puede, no se preocupe. Entre cuatro está bien, ¿verdad? Si lo hacemos de más va a ser muy... Sí, sí. ¿Está bien? Bien. ¿Profe? Bueno, sí. Hay grupos, la mayoría ya tiene su Sí. grupo. Por ejemplo, en mi caso, que comenzamos. Bien. ¿Habría algún problema? No, ningún Somos problema. 5. Bueno, pero sí, Bueno. definan quiénes son los integrantes del grupo. Uno se autodenomina y dice con quién ha hecho grupo y después me muestran la página que han hecho. ¿Sí? Bien. Genial. Gracias. Bien, ¿alguna otra duda, pregunta? ¿Algunos conceptos que les haya quedado pendientes? Profe, Sí. ¿puede mostrar así como ponerlo en el medio al H1? ¿Cómo ¿H1? posicionarlo en cualquier parte del... Creo que era Center. Link, perdón. Había una alineación, sí, ya te digo cuál era. Profe, Sí. es text-alvin y ahí va el center. Creo que no es. Son 2 puntos. No sé si un igual o 2 puntos. 2 puntos. Creo que es igual, pero no me acuerdo si quedó así. Y la etiqueta style. ¿Ahí? Espera, vemos de acá. Ah, lo está nombrando arriba. No, la etiqueta está va arriba en el header. Sí, en el header. Sí. Ya te digo cómo era. Igual sería más parte de CSS, ese profesor. Sí, no, sí se puede. Lo que pasa es que, por ejemplo, Sí, se puede hacerlo ahí, pero hay algunas ideal cosas es que las separarlo. podrías hacer acá adentro, pero cosa que la podías hacer acá adentro, pero te sirve más cuando lo haces por separado para tenerlo ordenado de otra manera. Era text align, pero no me acuerdo si no es punto y coma. No, tampoco. Tampoco es 2 puntos. No, 2 puntos, profesor. ¿Sí? Sí, 2 puntos. No
no lo estaría tomando. ¿No tiene que cerrar con punto y coma también? No. No. Eso para separar de otra instrucción. Cuando le cambia el color. Creo que separa en punto y coma. No. Ya te lo mando, sí. Ya lo busco y te lo mando bien. Pero sí lo tenía por acá, ya te digo. ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? No por ahora, profe. ¿Usted podría pasar un link para descargar ese programa? Sí, sí. Sí, ese está. Ya te muestro. El Visual Studio Code. Ahí les muestro cuál es el link. Se los paso al grupo. Ahí se lo manda al grupo. De ahí descargan el... Sí, profe. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? Profe, ese nuevo Visual Studio hay que acoplarlo al otro. El Visual Studio Code es por separado, ¿no? O sea, es otro programa, es como un editor de texto y por eso. No es lo mismo que el Visual Studio para programar. ¿Profe? Sí. ¿Y hay que descargar algo más? ¿El lenguaje, esto, cómo se hace, digamos? ¿O ya viene así listo para empezar a programar? Mostrás en View, tenés acá en View. Cuando vos grabás el documento como .html, solo identifica cuál es el lenguaje en el que está y te marca las etiquetas del lenguaje con ese color. ¿Sí? Así que cuando lo grabé, te voy a mostrar. Fíjate que nosotros teníamos otros documentos. Había otros documentos. Que eran los CS. Y como tiene el CSS, el .cs lo marca a las palabras reservadas del lenguaje de C#. ¿Sí? Entonces cuando vos grabas con la extensión, cuando le das el HTML, ya te lo graba como si fuera, te marca solo las etiquetas de HTML. Así que, por ese lado. Siempre, profe, .html o CS. Sí, ahí como dice, ahí head.html, ahí arriba. ¿Ves? .html. Sí. Y align solo, profesor, sin el text. Que yo creo que text align es de CSS. Y de CSS. Sí, si no le tengo que poner la etiqueta de CSS, la H1. Espera. Y ahí yo creo ya que es con igual y va entre comillas entre. Yo creo que va acá al punto y com, como decir.
sabía que se regala la etiqueta. Hijo de... Ya lo vamos haciendo. Bien, ¿alguna otra duda, pregunta? Lourdes Chico. Creo que le había mandado yo un link, se lo mando de nuevo, con la explicación de cómo armar la... Si ahí lo dice el profesor, es align, igual, y entre comillas, send, comillas dobles. Profe, no me deja ingresar al link que pasó el grupo del Code Visual Studio. Me sale de que no es una página, no es segura. Sí, align. Sí, no, yo sí entré. No me daba problema. Lo que pasa es que tenés cosas para descargar, entonces por eso por eso te debe decir. Si no te paso el link de descarga directamente. Pero va a ser igual, creo. Bien. A mí sí me deja, pero... Profe, ¿qué podría pasar la teoría? Bien, ya les paso. ¿Dudas? ¿Preguntas hasta acá? Con este link, con este video de YouTube, tienen algo de teoría como para que hagan el práctico. Como para que hagan la página de la receta. ¿Bien? Sí. Listo, chicos. Bueno, profe. Con eso tenemos por hoy y ustedes ya tienen tarea para el lunes. Lunes. Profe. Los miércoles, ¿qué problema tiene? ¿Cómo están ustedes los miércoles temprano? Para empezar 5:30 y termina 7:30. Yo tengo otra clase a las 8, a la que voy yo. No enseño, pero... ¿De 5:30 a 7:30? ¿Puedo? ¿Puede? Sí, profe. Yo sí no tendré Sí, problema. no tiene problema, profe. No, por de mi parte no. Genial. Bueno. Yo sí, profe. ¿Vos vas a empezar un poco más tarde? Igual las Puede clases- ser, porque yo estoy en el club, digamos, y bueno, llego 6:30 justito. Bien. Y ahí me meto y después la veo, no hay problema, digamos. Sí, dale. Bien, muchas gracias. Pues, igual siempre quedan las clases grabadas y yo le paso el link del... Bien, es para que sepa, los lunes también capaz que llegue un poquito tarde. Dale. Buenísimo. Listo, chicos. Buen fin de... Igualmente. Nos vemos el lunes. Igualmente.